Para nosotros es un honor, un gran gusto tenerlos aquí con nosotros en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en este coloquio sobre la crítica de la economía política, estudios sobre el capitalismo, el consumo y las relaciones sociales. En el fondo de este título, lo que nosotros tenemos es un debate sobre la obra de Carlos Marx, sobre todo un intento por actualizar su pensamiento, y para ello nosotros tenemos con nosotros 4 brillantes expositores, cada uno profesor de economía política en diversas universidades de nuestro país, y van a compartir cada uno con nosotros también sus temas de trabajo, temas sobre los que han venido investigando desde hace años, que han compartido con los alumnos suyos en aulas y que en este momento van a ser presentados ante nosotros. Es importante decir que estos coloquios transdisciplinares del Caribe, nosotros los organizamos cada mes y medio, es decir, cada año nosotros hacemos aproximadamente entre 8, 10, 11 coloquios. En este año tenemos previsto unos 12 coloquios para realizarse y sirven de antesala a lo que es para nosotros el Congreso Transdisciplinar del Caribe. El Congreso Transdisciplinar del Caribe es una actividad que ya hemos hecho en 3 ocasiones, en el 2012, en el 2014 y ahora en el 2016. Esta actividad ha reunido en cada una de sus ocasiones a más de 400, 600 y 800 personas respectivamente, con más de 70 panelistas, tanto locales como internacionales, y de cada una de estas actividades se está preparando también un libro, una especie de memorias que va a ser puesta en circulación a lo largo de este año. Pienso que es una actividad que persigue de algún modo incorporar, hacer un llamado a la comunidad académica dominicana para reflexionar los temas de las ciencias sociales y de las humanidades con miras a repensar lo que nosotros estamos haciendo y produciendo y al mismo tiempo tal vez expandirlo hacia un ámbito mayor, más abarcador como puede ser el de América Latina, para nosotros también relevante. En este momento yo le voy a dar la palabra a nuestro rector, el doctor Marcos Villamán, para que dé la bienvenida de parte del Instituto Global. Sean ustedes bien recibidos por el rector nuestro. Gracias, Pedro. Buenas noches a todos y a todas. Para mí es un gusto recibirlos acá en esta, que es también su casa. Muy contento de estar en esta ocasión con estos 4 compañeros y compañeras, expertos en sus áreas específicas. Yo debo también felicitar al equipo de investigación del I-Global, encabezado por el profesor Pedro Ortega, que hace estas actividades, estos coloquios. El año pasado hubo 10 coloquios, yo estuve en 9 y todos fueron muy exitosos. Este creo que es el segundo de este año y pinta que también será muy exitoso. De manera que ojalá que nos sirva de atractivo intelectual para participar en estas capacidades nuestras en hacer las cosas y hacerlas bien. Doy las gracias a la profesora Mateo, la profesora Balcácer, la profesora América Bastidas y el profesor Lucas Vicens, porque nos van ahora a ilustrar y a permitir disfrutar de lo que es el pensamiento de Marx, que siempre será provocador, incisivo, conflictivo y por lo mismo enriquecedor. Así que disfrutemos todos esta capacidad de los compañeros de meternos en esta fuente de pensamiento y de la discusión teórica que siempre será, repito, agradable y rica. Buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias, señor rector. Para iniciar nuestro debate, vamos a presentar unas pequeñas pautas de nuestro encuentro. Cada uno de los expositores tendrá un aproximado de 20 minutos para dialogar con nosotros sobre sus temas. Al final de las exposiciones, entonces, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, aproximadamente media hora de intercambio, y finalmente entonces haremos una especie de síntesis de lo que es todo este coloquio, lo cual nos servirá también para las memorias, tanto audiovisuales como para las memorias escritas que nosotros preservamos del mismo. En primer lugar, voy a presentar a la profesora América Bastidas, que es licenciada en Economía de la Universidad de La Habana, Cuba, con una maestría en Economía Agrícola de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. Ha sido académica por más de 30 años en distintas universidades, tanto locales como internacionales. Es asesora de Asuntos Multilaterales para el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. En representación del país desempeña actualmente la función pro tempore, por tercera vez, como presidente de la Junta Directiva de la Agencia Interamericana de Cooperación para el Desarrollo, AICD,
de la OEA. Ella nos hablará el día de hoy sobre el salario en la República Dominicana. Se trata de un análisis del discurso económico desde la economía política de Carlos Marx. Para nosotros es un honor tenerla con nosotros, profesora Bastidas. Gracias. Muchísimas gracias. Nos dijeron que podíamos sentarnos, pararnos o pasear. Yo voy a hacer las tres cosas. Primero, yo me permito agradecer a IGlobal por esta iniciativa de haber organizado este coloquio. Agradezco para IGlobal a Marcos Villamán, que es su rector, a Pedro Ortega, que es la iniciativa propulsor, pero sobre todo ha respondido a una gran presión que se le ha hecho y le agradecemos esa flexibilidad. Pero le agradecemos a él y a su equipo de trabajo, sin el cual esto no sería posible. Me satisface estar con mis compañeros y amigos, por lo tanto me siento muy a gusto y un privilegio para mí. Esta noche yo he elegido el salario como tema y la razón es que ha sido profusamente debatido aquí en la República Dominicana y lo considero oportuno y pertinente analizar el tema, sobre todo a partir de los estudios de la economía política de Carlos Marx. El incremento del salario mínimo nominal forma parte de una discusión histórica y global. Para los trabajadores asalariados, este problema debe ser resuelto y se espera la solución posible desde lo institucional en esta coyuntura, en consonancia con una tesis de Carlos Marx que dice: la humanidad se plantea siempre únicamente los problemas que puede resolver. El tema de los salarios ocupa esta reflexión teórica en tanto a los trabajadores les preocupa la solución desde la práctica social. El derecho de los trabajadores es expresar la situación objetiva de su vida y de su familia, y la de los analistas contribuir a develar esa realidad vital con veracidad. Y citando a Marx, comillas, para el obrero que teje, hila, taladra, tornea, construye, cava, machaca piedras, carga, etc., por espacio de 12 horas al día, son estas 12 horas de tejer, hilar, taladrar, tornear, construir, cavar y machacar piedras la manifestación de su vida misma? Al contrario, dice, para él la vida comienza allí donde terminan estas actividades, en la mesa de su casa, en el banco de la taberna, en la cama. Las 12 horas de trabajo no tienen para él sentido alguno en cuanto a tejer, hilar, taladrar, sino solamente como medio para ganar dinero que le permite sentarse en la mesa de su casa, en la taberna o meterse en la cama. En el debate salarial, en los medios de comunicación, se observa la influencia de la emoción y la creencia personal sobre los hechos objetivos y se visibiliza la controversia entre los actores con intereses económicos contrapuestos. Desde la teoría, en la búsqueda de precisión conceptual expresada en lenguaje claro, provoca preguntar si la subjetividad económica expresa fenómenos nuevos o, por el contrario, solo describe la apariencia de los fenómenos de la realidad social, política o económica. Esta exposición no tiene la pretensión de ser una lección de marxismo.
ni una cátedra sobre la teoría del salario, menos de presentar el resultado de una investigación empírica. Tampoco se propone ser una disertación exhaustiva sobre el salario mínimo. Menos aún intenta demostrar la injusticia social a través de un modelo econométrico. Sin ninguna pretensión, se trata de un ejercicio de análisis del debate sobre el salario mínimo en el país. Este ejercicio presenta el tema del salario a partir fundamentalmente de lo publicado en los medios de comunicación a través de la captura de la información online, compartiendo con lo afirmado por el economista Miguel Seara, quien dice, comillas, los debates económicos en el país se dan básicamente en la prensa diaria. Esporádicamente ha salido alguna revista de economía y en general las publicaciones de economía, con algunas excepciones, se tratan de trabajos empíricos con marcos teóricos neoclásicos. Concretamente, mi reflexión parte del debate en los medios por el aumento del salario mínimo nominal demandado por los trabajadores asalariados en lo que va de año 2017. Así de restringido es el análisis. Por otra parte, el marco teórico lo circunscribo a las definiciones y explicaciones sobre las categorías pertinentes al trabajo asalariado planteado por Carlos Marx de manera fundamental en dos libros, que son sus ensayos, Trabajo, asalariado y capital y Contribución a la crítica de la economía política. En sus escritos, Marx plantea textualmente, comillas, el salario es un nombre especial con que se designa el precio de la fuerza de trabajo o lo que suele llamarse precio de trabajo. El nombre especial de esta peculiar mercancía solo toma cuerpo en la carne y la sangre de los seres humanos. Más adelante dice, la fuerza de trabajo en acción es el trabajo mismo, es la actividad propia y vital del obrero, es la manifestación de la vida misma. Y esta actividad vital la vende a otro para asegurarse los medios de vida necesarios. Es decir, su actividad vital no es para él más que un medio para poder existir. Y enfatiza, trabaja para vivir. Sin embargo, el obrero ni siquiera considera el trabajo y parte de su vida. Para él es más bien un sacrificio de su vida. Cierro comillas. Pero Marx continúa y dice, para el mercado laboral, la fuerza de trabajo es una mercancía ni más ni menos que el azúcar. Y añade, en este mercado el salario o precio de la fuerza de trabajo se halla determinado por las mismas leyes que se determina cualquier otra mercancía. Es decir, entendiendo que el precio es el valor de cambio y es una mercancía expresada en dinero. Y concluye Marx, la remuneración del trabajo subirá o bajará según la relación entre la oferta y la demanda, y el precio del trabajo se hallará determinado por el costo de producción, esto es, por el tiempo de trabajo necesario para producir esta fuerza de trabajo en tanto mercancía. Para nosotros, en el debate nacional, creo que esto es lo esencial, porque de lo que se trata es del salario mínimo. Y Marx precisa, el costo de producción de la fuerza de trabajo es lo que cuesta sostener al obrero como tal obrero y educarlo para este oficio. Por tanto, cuanto menos tiempo de aprendizaje exija un trabajo, menor será el costo de producción del obrero, más bajo el precio de su trabajo. Por tanto, aquí el precio de su trabajo estará determinado por el precio de los medios de vida, y lo enfatiza, indispensables. Y sigue especificando Marx,
hay que incluir en el costo de producción de la fuerza de trabajo simple el costo de procreación que permite a la clase obrera estar en condiciones de multiplicarse y de reponer los obreros agotados por otros nuevos. Y añade, el desgaste del obrero entra, por tanto, en los cálculos del empresario, ni más ni menos como el desgaste de una máquina. Marx resalta lo esencial del trabajo mínimo cuando dice: el costo de producción de la fuerza de trabajo simple se cifra siempre en los gastos de existencia y reproducción del obrero. El precio de este costo de existencia y reproducción es el que forma el salario. El salario así determinado es lo que se llama salario mínimo. Hay obreros, millones de obreros, que no ganan lo necesario para poder vivir y procrear, pero el salario de la clase obrera en conjunto se nivela, pero sobre la base de este mínimo. De aquí podemos desprender el por qué es importante que las negociaciones sobre el salario mínimo no se efectúan de manera individual y por el contrario se hagan de manera colectiva a través de sus representantes, como vemos que ocurre en nuestra realidad. Marx, asimismo, profundiza sobre el carácter histórico del trabajo asalariado, con la siguiente explicación: la fuerza de trabajo no ha sido siempre una mercancía. El trabajo no ha sido siempre trabajo asalariado, es decir, no ha sido siempre trabajo libre. El trabajo asalariado es una categoría histórica. El esclavo no vendía su fuerza de trabajo al esclavista, del mismo modo que el buey no vende su trabajo al labrador. El esclavo era vendido de una vez y para siempre, con su fuerza de trabajo incluida, a su dueño. Finalmente, Marx explica el carácter social de la relación económica entre los trabajadores y los capitalistas, no en términos individuales, sino de clase, de la siguiente manera. El obrero no pertenece a ningún propietario, ni está adscrito al suelo, pero las 8, 10, 12 horas de su vida cotidiana pertenecen a quien se las compra. El obrero, en cuanto quiera, puede dejar al capitalista, a quien ha alquilado, pero el obrero, cuya única fuente de ingresos es la venta de su fuerza de trabajo, no puede desprenderse de toda la clase de los compradores, es decir, de la clase de los capitalistas, sin antes renunciar a su existencia. No pertenece a tal o cual capitalista, sino a la clase capitalista en conjunto. Y es incumbencia suya encontrar un patrono, es decir, encontrar dentro de esa clase capitalista a un comprador. Para enfatizar la indisoluble relación social establecida entre los capitalistas y trabajadores en el contexto de la sociedad capitalista, Marx dice lo siguiente: decir que los intereses del capital y los intereses de los obreros son los mismos equivale simplemente a decir que el capital y el trabajo asalariado son dos aspectos de la misma relación. Mientras el obrero asalariado es obrero asalariado, su suerte depende del capital. Y esto es lo que define a la relación capital-trabajo como la relación fundamental y básica en la sociedad capitalista. Para precisar y conceptualizar sobre el salario mínimo, he traído finalmente una nueva cita de Marx. Dice: en el mercado, el salario nominal es la expresión monetaria del precio del trabajo. El salario nominal no coincide con el salario real, es decir, con la cantidad de mercancías que se obtienen realmente a cambio del salario. Por consiguiente, cuando hablamos de alza o baja del salario, no debemos fijarnos solamente en la expresión monetaria del precio del trabajo, en el salario nominal. Debemos fijarnos en el salario real. Y como dato dice:
nos esforzaremos por conseguir que nuestra exposición sea lo más sencilla y popular posible, sin dar por supuestas ni las nociones más elementales de la economía. Queremos que los obreros nos entiendan. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque cuando investiga Carlos Marx estos temas, se propuso entonces exponer el resultado de sus investigaciones a los trabajadores. Y por lo tanto, él realizó la tarea de divulgar, pero a la tarea de la difusión le acompañó Engels, quien contribuyó para que nosotros tengamos estos textos ahora. En el transcurso de este año, en el país, el proceso de debate público sobre el incremento del salario nominal se corresponde con la explicación teórica cuando se evidencia el carácter de la relación capital-trabajo. De ahí que yo parto del análisis de Carlos Marx como válido para entender nuestra realidad en este contexto. Por un lado, la resistencia del sector empresarial hacia el aumento del 20% al salario mínimo de manera inmediata, y por otro, los dirigentes sindicales insistiendo que el incremento salarial sea del 30% y también se aplique de manera inmediata, participa en esta negociación el ministro de Trabajo. Él es un mediador en la Comisión Nacional de Salarios y manifiesta: los sueldos en la República Dominicana son insuficientes, por lo que deben ser incrementados en todos los sectores. Entonces, lo relevante aquí es esa relación capital-trabajo con un mediador. El discurso de los líderes sindicales y empresariales habla de un aumento del salario mínimo. Sin embargo, en la realidad se trata solamente de un ajuste salarial por inflación. Ya tenemos el marco teórico del que partimos. La precisión en el marco de las definiciones han sido en el país aclarados por los profesionales de la economía. Pero estas nociones no se reflejan siempre en el discurso sindical y menos en el discurso empresarial. Por otro lado, los dirigentes sindicales justifican su reclamo cuando argumentan que, comillas, dicen: el incremento del salario mínimo es para que el país pueda desarrollarse económicamente de manera más equilibrada. Opino, este argumento choca con la realidad, puesto que el reclamo por el ajuste salarial del mínimo vital para los trabajadores tiene sentido para satisfacer las necesidades materiales y espirituales del trabajador y su familia. Si el país se desarrolla o no, es indiferente al salario mínimo de los trabajadores, a quienes el mínimo vital se limita a garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo. Y por lo tanto, si el país desarrolla, no son beneficiarios de ese desarrollo. En este sentido, la negociación sobre el salario mínimo solo atañe a la relación esencial capital-trabajo, es decir, está en la mesa del debate empresarios y trabajadores asalariados. Siguiendo con el diálogo, el sector empresarial, concretamente Copardom y Codopime, insisten que el incremento de salarios mínimos en un 20%, al no estar de acuerdo a las posibilidades de las empresas micro, pequeñas y medianas, se constituiría en un elemento negativo para la generación de empleos formales y la formalización de unidades productivas, así como sería un incentivo adicional para el despido de los trabajadores. Ese es el argumento. En este mismo sentido, la Organización Nacional de las Empresas Comerciales, entidad que agrupa a las grandes tiendas comerciales y cadenas de supermercados, ha dicho que el desproporcionado aumento de un 20% al salario mínimo aprobado en el Comité Nacional de Salarios provocaría pérdidas de unos 40.000 empleos, el cierre de empresas, y además argumenta que implicaría un incremento del 350% de la inflación. Esta afirmación es otro ejemplo que no está respaldada ni en la evidencia empírica en el país. Sin embargo, los discursos sin fundamento se convierten en la posverdad contemporánea. Por otro lado, los analistas económicos
sí vinculan el nivel de salarios con el contexto histórico, por lo que vinculan la realidad de los salarios a la crisis macroeconómica y financiera del 2003 y el impacto que ésta tuvo sobre la inflación, lo que permite entender por qué el incremento actual solo trata de un incremento en términos nominales y explica la disminución de la capacidad adquisitiva del salario. Por ejemplo, en texto, Argentarium dice: el rezago del salario real, en gran medida, es una consecuencia del descalabre económico y financiero que produjo la crisis desencadenada en el 2003, en cuyo año la inflación fue de 27.4% y en el año siguiente, 2004, se disparó a 51.5%. Esto empujó el ingreso de los asalariados a un hoyo del que todavía no ha podido emerger, pese a que ha experimentado crecimiento positivo en los últimos años. Más adelante, con evidencia empírica, añade: todavía hoy, y el hoy fue 2 de abril de 2007, el poder adquisitivo de los dominicanos es menor en un 16.3% al que se tenía previo a la crisis. Por otro lado, se vincula el nivel de salarios a la oferta y la demanda en el mercado salarial en condiciones donde la oferta es mayor que la demanda, y esto se expresa en la desocupación. Por lo tanto, los analistas afirman: el panorama se percibe más preocupante cuando se repara en que hay en el país un ejército de 401.537 personas desocupadas. Marx hubiera dicho ejército de reserva, pero aquí no, solo es un ejército. Más que las que había en el año 2000, que fue 360.644. De ellas, 166.126 tienen menos de 30 años, según los datos del Observatorio Laboral Dominicano correspondiente a diciembre pasado. Como sugieren las estadísticas, se trata de un mercado en el que la oferta de mano de obra es superior a la demanda y esta frena el aumento de la competitividad del salario, dice Argentarium. Y añade: en la República Dominicana hay un amplio nivel de desempleo. Se trata de un problema de mucho arraigo que sofoca los esfuerzos del gobierno, que ha impulsado la creación de 425.000 empleos en los últimos años, según los números oficiales. Pero la reducción de la tasa de desocupación solo ha llegado a los niveles cuando se situaba en el 2000 en el 13.9%. En fin, en el país hay estudios económicos empíricos sustentados sobre estadísticas, donde además se evidencia que el PIB crece más que el salario. Esta situación estaría reflejando otros cuestionamientos referidos, por ejemplo, a la matriz productiva en el país, o el impacto de las zonas francas, o cuestiones que explicarían el desempleo, como el nivel de los salarios y la competitividad del país. Pero sobre todo, estos estudios lo que estarían explicando es la competencia espuria del mercado laboral. Y nuevamente para esto cito a Argentarium. Dice: República Dominicana coquetea con la inversión extranjera exhibiendo distintos atributos: buena posición geográfica, bajos impuestos, mejoras en materia de seguridad jurídica y mano de obra barata, que es una de sus cualidades más ponderadas en su hoja de presentación. Cierro la cita. En fin, hay otros temas alrededor de los salarios que están en el tapete, pero no en la mesa del debate, como por ejemplo el subempleo, la informalidad, el nivel educativo, las capacidades y competencias de la fuerza laboral, y no menos importante, el rol de la migración haitiana sobre el mercado laboral y los salarios, que también ha sido objeto de estudio y análisis. Quedan pendientes otros temas de interés global: la flexibilización del mercado laboral, el rol de la seguridad social en materia de salud y recreo, entre otros aspectos relevantes, sin olvidar el trabajo infantil
o la perspectiva de género en el mercado laboral. Todo esto está en el tapete, pero no en la negociación. Debo resaltar que el salario mínimo, aunque no hubiese otra razón, es un obstáculo hacia el logro de una mayor equidad. Y voy a saltar y voy a decir acá, bueno, lo que siguen planteando la Confederación Patronal, el discurso de los trabajadores, lo que dice el ministro, y voy a terminar con lo que está en el debate público. Dice, por otro lado, se ha vinculado la posición de los empresarios sobre el ajuste salarial a la práctica del capitalismo salvaje por su resistencia a reconocer las condiciones del mercado, posición de seguir intransigente, dicen, atentaría contra la paz social de todos los ciudadanos. Pero, aparte de esta, hay otra perspectiva de análisis que también sale en la prensa, que explican los bajos salarios de los trabajadores por el costo de la corrupción. En ese sentido, cabe preguntarse si el costo de la corrupción se extrae de los salarios mínimos o de toda la escala salarial, o si se deducen de la ganancia. En fin, en cualquier caso, son temas de nuestro tiempo que tampoco han sido aclarados. Pero desde la ética nos atrevemos a decir que sería injusto e inmoral que ese costo de la corrupción sea un elemento de la canasta mínima familiar, que es la base de cálculo para el salario mínimo vital. Desde otro planteamiento teórico también se asume que el precio del mercado es el mecanismo que sirve de ajuste entre la oferta y la demanda, pero aclara que solo es para bienes y servicios no politizados. Pero esto no aplica para la fuerza de trabajo, que es un bien politizado. Y dicen que es politizado porque en la determinación del salario intervienen criterios políticos e ideológicos. Dicho esto, consideramos que habría que asumir al menos, para interpretar la realidad económica, si el salario se define al margen del mercado laboral. Y bajo este enfoque, la explicación del Código Laboral que radica relación, a nosotros nos surge una pregunta, si no será también una arbitrariedad del gobierno. De todas maneras, queda la interrogante de si el precio de la fuerza de trabajo es la expresión de relaciones sociales de naturaleza económica establecidas en el mercado, o es autónomo y funciona independiente de dichas relaciones sociales. En cualquier caso, hay incomprensión, o hay confusión, o hay dudas, pero tampoco esto es nuevo. Y al respecto, vuelvo y retomo a Marx, que dijo lo siguiente en el siglo XIX. Reinan, comillas, reinan una ignorancia y una confusión de conceptos verdaderamente asombrosos acerca de las relaciones económicas más simples, que van desde los defensores patentados del orden de las cosas existente hasta los taumaturgos socialistas y los genios políticos incomprendidos. Solo que a partir nos surge una duda: ¿quiénes son los confundidos en el siglo XXI? ¿Y cómo se va a aclarar esa confusión? La postura de los diferentes actores sociales frente al salario no coincide, de hecho es una característica propia de la sociedad capitalista. Y al final termino con una frase yo voy a terminar ahora, me falta mucho, pero lo voy a terminar porque, por el tiempo. Pero Marx dice, y con esto termino: mis indagaciones me hicieron concluir que tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden ser comprendidas por sí mismas ni por la pretendida evolución general del espíritu humano, sino que al contrario tienen sus raíces en las condiciones materiales de vida, cuyo conjunto de condiciones Hegel, siguiendo el ejemplo de los ingleses y franceses del siglo XVIII, abarca con el nombre de sociedad civil, y que la anatomía de la sociedad civil debe buscarse en la economía política. Y termino aquí para
saber que la sociedad civil es también una categoría utilizada por los filósofos, en este caso Hegel, del siglo XIX. Claro, ha evolucionado mucho también la sociedad civil. Al final, Engels dice, voy a terminar